buenas tardes. Sean bienvenidos al primer congreso, al primer foro iberoamericano organizado por la Asociación Iberoamericana de Sociología. El día de hoy, en este segmento, hablaremos sobre las ponencias están dirigidas hacia las sociologías especiales. Para ello, nos vamos a hablar de un documento introductorio que nos permitirá comprender el interés de esta mesa. Entonces, resultado del crecimiento y expansión de los estudios sociológicos, pluralidad de temas y constantes cambios sociales, nuestra disciplina atraviesa desafíos teórico-metodológicos propios de la especialización científica. A su vez, agendas particulares y conocimientos difusos han hecho del quehacer sociológico un trabajo alejado de la vida cotidiana y las reflexiones necesarias para la comprensión de problemas actuales. Entonces, ¿cómo interpretar diversas realidades? Las sociologías especiales responden a los desafíos interpretativos de las fuerzas sociales sin abandonar los elementos críticos y contestatarios que han caracterizado esta disciplina, planteando renovados problemas y escenarios de investigación a través de la cooperación interdisciplinaria y nuevas teorías, técnicas, procesos de observación y metodologías. Las propuestas en las siguientes ponencias apuntan a reflexiones sobre el quehacer científico, profesional y técnico del sociólogo, versando con la diversidad de un mundo susceptible de interpretación, como escribiría Wright Mills. Los temas por tratar invitan a leer el papel que desempeñamos dentro de las ciencias sociales, conectando los problemas de estudio con las políticas, académicas y profesionales que trastocan la formación del sociólogo actualmente. A su vez, ha de entenderse estas investigaciones como el fruto de renovados métodos, técnicas y metodologías, resultado de las especialidades disciplinarias y su capacidad de crítica respecto a la empresa académica que nos forma. En áreas de ampliar la divulgación sociológica y sus especialidades, invito a la pluralidad de lecturas sobre diversos objetos de estudio, a la formación interdisciplinar y transdisciplinar como científicos profesionales y técnicos, y especialmente a mediar entre las particularidades canónicas de algunos problemas sociales y las transformaciones de la vida social como escenario plural, superando el intelectualismo, parcialidad y excesivo, como menciona Giddens en defensa de la sociología. Los sociólogos deben centrar su atención en las implicaciones prácticas y políticas de los cambios que en la actualidad están transformando la vida social, pero la sociología podría árida y posiblemente disgregarse si no se ocupa también de las grandes cuestiones. A partir de este texto introductorio, damos la bienvenida a Elsa de Jesús Hernández Fuentes. Es doctora en Planeación, Desarrollo Sustentable, maestra de Estudios y Proyectos Sociales, licenciada de Sociología por la UABC, profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, ya se ve, ¿verdad? Bueno, el nombre de la presentación que voy a hacer el día de hoy se llama El sociólogo o la socióloga como planeador urbano en recuperación de la ciudad. Y bueno, a manera de introducción, pues les comento que el espacio público cobra una relevancia en la recuperación de la ciudad en tiempos recientes, y el profesional de la sociología es clave para que este proceso sea efectivo y duradero, por medio del estudio y promoción de la rehabilitación, creación de espacios públicos abiertos o semiabiertos, y en vías de su apropiación y reapropiación social, desde diferentes ámbitos, tales como el social, el cultural, el ambiental, el económico, entre otros. El sociólogo o la socióloga puede tentar varias competencias profesionales como la intervención social, la gestión social, la investigación social, la innovación social, ser promotor social en el sector social público y privado, y esa participación en la planeación urbana y el reordenamiento territorial es comúnmente en equipos o en plataformas transdisciplinarias. Con propósito de propiciar puentes entre los sectores público, privado y social con la comunidad en general, es donde se requiere más a sociólogo en estas tareas, con la intención de recuperar los espacios públicos tradicionales, plazas, parques, kiosco, centros históricos, barrios antiguos, que resaltan su historia, pero al mismo tiempo su vigencia como pieza central en la dinámica urbana. Entonces,
les mostraré tres principales escenarios del sociólogo en estas tareas, que es el sociólogo, socióloga como gestor, gestora urbano, en el proceso de gestión de recursos públicos, privados, sociales, así como en la gestión comunitaria de grupos y asociaciones civiles para la reincorporación de espacios públicos, barrios, calles, monumentos, y en la gestión de intereses comunes en el reordenamiento territorial. Otra de nuestras tareas puede ser como interventor o interventora urbana, en la intervención social directa para renovación urbana, para minorar conflictos que esto mismo provoque, resistencia de las transformaciones urbanas por motivos culturales, de pertenencia, políticas, etc. Y algunas veces en apoyo también a los comités de vecinos que se acaban de crear, se están renovando, que han sufrido gentrificación, por ejemplo, y en asociaciones civiles. Otra que les quiero comentar es el sociólogo como investigador, investigadora del urbano. Esto pues no es nada nuevo, sin embargo nosotros tenemos dos niveles muy importantes, que es el macro y el micro. Anteriormente se utilizaba mucho la investigación a nivel macro y en el caso del urbano tenemos estudios de las grandes ciudades. Sin embargo, recientemente los microestudios o estos aspectos dimensionales a nivel local son muy importantes. ¿Y esto para qué? Pues para construir indicadores, rescate de la memoria colectiva, la historia de las ciudades y sus actores, o también evidenciando problemas como la marginalidad y la segregación urbanas, entre otras. ¿Qué obstáculos atraviesa el sociólogo en esas tareas? ¿Por qué no es algo que sea tan común verlo ya en el campo profesional? Pues bueno, tiene que ver con la falta de conocimiento técnico en el manejo de diversos programas o paqueterías para la georreferenciación, por ejemplo, para las demás cuestiones programáticas, gubernamentales, la ausencia de materias prácticas en el proceso formativo de los sociólogos, sociólogas en ese sentido, el conflicto de intereses económicos y políticos, el cual nosotros evidenciamos comúnmente y no siempre es requerido esa acción en la reconstrucción de las ciudades, y también una débil vinculación con el sector laboral como profesión, ya que es una profesión poco conocida y por lo cual también no es tan demandado nuestro trabajo en estos ámbitos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues nosotros tenemos, a diferencia de otros profesionales que hacen estas tareas, tenemos el conocimiento teórico metodológico para estudiar problemas urbanos, la creación y manejo de herramientas e instrumentos para hacer diagnósticos urbanos pertinentes, tanto no macro como no micro, la capacidad para realizar propuestas incluyendo intereses comunes, más allá de la cuestión política o privada, el acercamiento y acompañamiento para desarrollo comunitario en procesos urbanos que le den una mayor permanencia a estos cambios. Como tal, la incorporación del sociólogo o socióloga como planificador urbano no es una tarea nueva, pero sí primordial, ya que es común que en cada administración pública, municipal, estatal o federal, el fomento de programas que pretenden la rehabilitación de espacios tradicionales en las ciudades mexicanas exista. Sin embargo, la inversión económica, que es sustancial, solamente va a lo material y al mismo tiempo se pierde por no haber una apropiación comunitaria adecuada para preservar estos espacios recuperados nuevos o reinsertados en espacios tradicionales. Es ahí donde por medio de proyectos transdisciplinarios la sociología brinda técnicas y herramientas para la autogestión, gestión, intervención social en pos de la generación de memoria colectiva urbana. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Las preguntas las dejamos al final de la mesa. Entonces damos paso a la presentación de Edi. Entonces, Edi Almícar Morales Mazariegos, sociólogo y maestro en criminología y criminalística, docente, coordinador e investigador de proyectos sociocriminológicos de las universidades USA y UMG, docente de posgrado universitario de criminología y criminalística, docente de licenciatura en sociología, exdirector general del sistema penitenciario. Bienvenido, Edi. Ok, perfecto. Bien, el día de hoy vamos a platicar un poco en relación al quehacer sociológico y como ejemplo vamos a tomar en consideración precisamente lo que es el desempeño de un sociólogo dentro de un estudio comparativo que se ha realizado en cuanto a una serie de dinámicas relacionadas con los imaginarios sociales y mecanismos sociales y su incidencia para la formulación de estrategias de prevención de la violencia en los jóvenes de dos municipios. En Guatemala hay un municipio que se llama, bueno, hay varios municipios
¿ya? Y aproximadamente en este momento son casi como cerca de 400 municipios en diferentes lugares. Entonces, se tomaron como referencia precisamente a Santo Domingo, Chenacoj y Villanueva. ¿Por qué es importante lo que es la participación nuestra en relación a la investigación precisamente que se puede hacer? El sociólogo toma varios aspectos fundamentales que van relacionados a la investigación científica, principalmente con los fenómenos sociales. Y uno de los objetivos generales era contribuir a la prevención de la violencia juvenil. Guatemala, en particular, tiene una serie de problemas de distinto índole y principalmente lo que son las maras, que se dividen en dos, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, así normalmente se le ha llamado. Es un fenómeno muy vinculado a la violencia juvenil. Entonces, el estudio estaba orientado precisamente a partir de la identificación de los imaginarios sociales y los mecanismos sociales mediante la formulación de políticas y estrategias de prevención de ambos municipios. Con ello nos lleva entonces a tener varios objetivos específicos. En este caso fue identificar e interpretar el papel de los imaginarios sociales en las manifestaciones de diferentes tipos de violencia y su consideración para la formulación de estrategias de prevención de la violencia juvenil. Luego, identificar e interpretar el papel de los mecanismos sociales, que no es lo mismo, definitivamente el imaginario social se podría considerar como una forma de percepción y el mecanismo social va a estar orientado a cómo las poblaciones se organizan bajo los aspectos relacionados a los controles sociales formales e informales. Y entonces, en estas manifestaciones de diferentes tipos de violencia, y su consideración para la formación de estrategias de prevención de la violencia juvenil. El otro aspecto es el conocer el grado de organización y participación ciudadana para su contribución en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil en ambos municipios, tanto el de Villanueva como el de Santo Domingo, Chenacoj. Y por último, era elaborar una propuesta de política integral que permita prevenir las diferentes formas de violencia en jóvenes, hombres y mujeres en la sociedad guatemalteca. ¿Por qué? Porque necesitábamos que en este caso, este referente del estudio fuera relacionado a otros municipios y que este fuera un referente para establecer e impulsar políticas de prevención de la violencia juvenil. ¿Qué metodología se emplea aquí? El enfoque de investigación cualitativa se le dio un énfasis en función de la información cuantitativa conseguida en el terreno. Bajo la observación, reuniones, entrevistas dirigidas a funcionarios locales, dirigentes y líderes maestros y otros grupos que permitían contar con datos y percepciones que son de gran utilidad. El método de investigación utilizado fue el comparativo, porque necesitábamos analizar cómo en un municipio no era tan violento en comparación del otro de Villanueva. Entonces, el aspecto de Santo Domingo, Chenacoj, necesitamos comparar como este referente, cómo logran ellos tener el control social formal a través del control social informal, cosa muy contraria que no sucede en el caso del municipio de Villanueva. Entonces, esta metodología comparativa nos sirvió para analizar las similitudes y diferencias entre los objetos propuestos como materia, pretendiendo averiguar sus particularidades y de esta manera comprenderlo en su totalidad. La definición del problema se generó a través de preguntas de investigación. La primera pregunta que nos hacemos es cuáles son los factores que inciden en los imaginarios sociales con relación a la violencia juvenil. ¿Cuál es la percepción que tienen no solo aquellos jóvenes que no están vinculados a las pandillas juveniles delictivas o maras, sino que también cuál es el imaginario social que tienen las comunidades? La segunda pregunta que nos hacemos para generar realmente una serie de interrogantes era, ¿los mecanismos sociales constituyen fuertes de contención para prevenir la violencia en donde ellos o ellas son victimarios o víctimas? ¿Realmente los mecanismos sociales funcionan dentro de las sociedades, dentro de estas comunidades? Y la tercera pregunta generadora es, ¿en qué medida el estudio de las representaciones imaginarias sociales y mecanismos sociales pueden desarrollar una estrategia para evitar actos de violencia en y de la juventud? O sea, la intencionalidad se complementaba precisamente que a partir de los mecanismos y los imaginarios sociales se generaban una estrategia para evitar o sea para prevenir la violencia juvenil.
Con esto se plantea este esquema. El problema en común es la conflictividad social que se traduce en altos niveles de violencia. En este caso, delincuencia común, intrafamiliar, escolar y de género. Dos aspectos fundamentales para ver acá. La violencia por un lado y la conflictividad social por el otro. Con ello, planteamos la teoría precisamente de la conflictividad social en relación a estos dos municipios, Santo Domingo, Chenacó, que sus aspectos fundamentales están constituidos en una etnia cachiquel, en los cuales rige culturalmente controles sociales informales que se convierten en controles sociales formales verdaderos, de índole comunitario. Luego, todo lo contrario, la ciudad Peronia y Villalobos y Santa Isabel, donde existe una multietnicidad y en su mayoría han sido áreas que han sido invadidas por personas que de un momento u otro han sido desplazadas a lo largo de un periodo histórico de Guatemala, principalmente después de un terremoto que sucedió el 4 de febrero de 1976. Para ello, entonces, constituía algo muy importante, generar los imaginarios sociales y los mecanismos sociales, ¿ya?, para llegar a cómo lo interpretan tanto los imaginarios y mecanismos sociales, los jóvenes, los adultos, la intervención de los organismos gubernamentales y de las organizaciones no gubernamentales. Para ello, entonces, se obtuvo conclusiones para generar políticas y estrategias de prevención. Con ello nos lleva entonces a nosotros a ámbitos geográficos bien definidos. Primero, el municipio de Santo Domingo, Chenacó, que está en el departamento de Zacatepec, es aproximadamente alrededor de unos 39 a 40 kilómetros de la ciudad capital, y el municipio de Villanueva, que está aproximadamente unos 20 kilómetros de la ciudad capital. Tomando como referencia una muestra de la colonia Santa Isabel, la ciudad Peronia, colonia Villalobos 1. Con ello, entonces, nos lleva a criterios de definición del ámbito geográfico. En el caso de los lugares altamente poblados, ya, proyectos de prevención de la violencia y las áreas conflictivas en relación a la violencia y el delito, con el objeto de determinar directamente qué lugares altamente poblados del municipio de Villanueva tenían mayores índices de criminalidad en relación a proyectos de prevención de la violencia y juventud, si es que existían. Y luego, estas áreas conflictivas, ¿qué relación tienen con esa violencia y el delito? Para ello, entonces, se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de datos. En este caso, se tomó en consideración revisión de publicaciones y libros. Se revisaron 12 libros sobre temáticas relacionadas con la violencia juvenil, la juventud, los imaginarios y las políticas públicas. Además, se analizaron 3 diagnósticos comunitarios que fueron realizados por otras instituciones que fueron referentes para brindar elementos de análisis. Aquí se generó entrevistas con jóvenes, hombres y mujeres, entrevistas a jefes de hogar, entrevistas con actores locales y, por supuesto, sondeos de opinión. Entonces, ¿cuál fue el producto final que se necesitaba y que se obtuvo al final? Era primero analizar los materiales simbólicos, los mecanismos sociales y los imaginarios sociales, más conocer la organización y participación ciudadana con especial énfasis en la juventud. Cómo la organización comunitaria puede intervenir en la prevención de la violencia. Entonces, al final, el producto final tendríamos que plantear una propuesta como política pública municipal y local, que nos ayuda, que en este caso va a ayudar en estos municipios a disminuir o al menos a controlar la violencia juvenil. Algo muy importante que se obtuvo de este estudio es que precisamente dentro de las conclusiones, primero que existen diferencias entre el fenómeno de la violencia en Guatemala, entre los jóvenes del área urbana, que son de Santo Domingo, Chenacó, con un predominio de un grupo étnico en particular, que es el cachiquel, y el que se manifiesta en la colonia Villalobos 1, Santa Isabel 2 y Ciudad Peronia, que son poblaciones multiétnicas, donde existe una serie de diferencias y que se manifiestan interactuando con los otros tipos y niveles de violencia. O sea, en este caso, los controles sociales informales comunitarios tienen un efecto de control formal en esta comunidad debido a su descendencia étnica y que está muy
diferenciado en relación a el municipio de Villalobos. En este caso, el municipio, perdón, de Villanueva y sus 3 colonias que tienen mayor índice de criminalidad, en su gran mayoría hay una multietnicidad donde no existe una identidad comunitaria. En su gran mayoría provienen de diferentes áreas de la República y esto lleva que los controles sociales ya no sean lo suficientemente, llamémosle, empoderados como para directamente para prevenir la violencia. Otra conclusión es no existen mecanismos sociales como parte de las comunidades directamente establecidos institucionalmente o de parte de entidades no gubernamentales que constituyen el sistema social y que constituyen un mecanismo para reorientar la estabilidad del orden social. Y el 3 es visible la escasa cohesión social limitada, la intervención de los habitantes en la resolución de los problemas locales, la falta de confianza y solidaridad, carencia de mecanismos básicos para hacer frente a la conflictividad social. O sea, la ausencia en muchas ocasiones de los mismos controles sociales formales institucionalizados a través de las instituciones públicas de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Ahora damos continuidad a la presentación de Omar Loza. Omar es licenciado en Sociología de la UNAM FES Aragón, Servicio Social de CSADESU, Semarnat, becario Auditoría Superior de la Nación, asesor en Archivo General de la Nación, talleres y cursos impartidos en Biblioteca Vasconcelos. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo no tengo una presentación, no me dio tiempo de preparar algo, así que les voy a contar muy coloquialmente mi reflexión, particularmente sobre el tema, uno de los temas en que me especialicé, sociología del conocimiento. También manejo temas de medio ambiente, pero les quiero hablar un poco de mi trabajo que he hecho como sociología de la ciencia o del conocimiento. Bueno, mi exposición se basa empíricamente en mi tesis de licenciatura, donde analicé el trabajo que se realiza en 4 centros de investigación, precisamente establecidos en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más grande de México, que vive, pues es la más compleja del país y tiene muchos centros de investigación. Yo me enfoqué, estos 4 centros de investigación tienen la particularidad de ser centros de investigación multidisciplinarios, con la característica de que en él podemos encontrar disciplinas muy diversas de ingeniería, de ciencias sociales, de humanidades, y lo que yo me propuse en mi investigación fue recabar un poco datos de las investigaciones y de las formas de dar a conocer de estos académicos cómo se desarrollaba su trabajo, cómo lo daban a conocer, y por supuesto qué problemáticas institucionales y sociales enfrentaban al momento de ejercer esta labor tan importante. Empíricamente, en cuanto a los datos y metodología, lo que puedo comentar es que yo rastreé información de publicaciones, artículos, proyectos de investigación de cerca de 268 académicos. Tuve la oportunidad también de realizar cerca de entre 12, 13 entrevistas a profundidad de diferentes disciplinas y bueno, lo que caracteriza mi investigación es presentar mis resultados bajo una forma que tratara de evidenciar no solamente cómo describir qué se produce en estos centros de investigación, sino poner en balance 2 variables que considero problemáticas para abrirnos muchas preguntas y responder un contexto. Mi contexto problematizador es mucho analizar cuáles han sido los efectos de las políticas de evaluación científica, particularmente en el caso de México, la evaluación académica impuestas desde el Estado o desde el aparato central de la UNAM, que tanto posibilita o investiga, posibilita las posibilidades de investigación.
Estas dos variables que yo señalo es qué tanto productividad, qué tanta capacidad de generar artículos, libros, enrolarse en proyectos de investigación tienen los académicos. Es lo que yo estuve rastreando al momento de analizar sus trayectorias y sus artículos. ¿Qué tanto se conjuga con un espacio de reconocimiento externo? ¿Qué entendemos por reconocimiento externo? Estamos hablando de la capacidad de que determinados proyectos de investigación se logren insertar en una realidad específica. Para esto, pues tuve que tomar en cuenta la particularidad de cada una de las disciplinas. En arquitectura se valora mucho enrolarse con empresas y el desarrollar proyectos arquitectónicos y no desarrollan muchos proyectos escritos. Caso contrario, en disciplinas como humanidades o ciencias sociales, donde producir artículos es lo que materializa el conocimiento y las formas en que se puede lograr un reconocimiento externo y sobre todo las dinámicas de enrolamiento social, que ese conocimiento académico logre trascender esa esfera de producción interna, digamos, y que se pueda evidenciar en proyectos muy concretos, tal vez pueda ser de política pública, de enrolamiento con empresas o en general con trabajo sustantivo de organizaciones sociales o del sector público. ¿Cuáles fueron mis hallazgos en esta investigación? Al momento de sistematizar mi información, lo hice bajo un esquema, un legado del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que muy sistemáticamente se llama el análisis de correspondencias múltiples, en donde se ponen en juego varias variables, varias características de estos académicos, su disciplina de adscripción, su género, el número de publicaciones, etcétera. Son un conjunto de variables complejas que ayudan a caracterizar cómo es el trabajo de estos centros de investigación y de los académicos que lo integran. El análisis de correspondencias múltiples, o mejor dicho, una variación del mismo, me permitió conocer que con muchas particularidades de cada caso, hay tres tendencias más o menos generales de académicos. Por una parte, una primera tipología, se puede decir, aquellos académicos que se enfocan mucho a priorizar la docencia, porque, bueno, una característica de estos académicos es que también tienen horas docencia, horas de investigación, y el primer obstáculo para ellos es cómo enfrentar esa dialéctica académica. Si algunos la logran conciliar, si algunos logran producir más en lo docente o en la académica, esta primera tipología son los que priorizan la actividad docente y no tienen mucho trabajo de investigación en sus trayectorias, pero han logrado consolidar pues un papel docente muy importante, ¿no? Una segunda tipología o segundo tipo de proyectos y de académicos que se enrolan en este tipo de proyectos fueron aquellos que están dirigidos a fortalecer dinámicas locales. Cada disciplina tiene su particularidad, pero por ejemplo, en el área de ciencias sociales destacan mucho los proyectos de intervención. Me llaman mucho la atención proyectos de intervención medioambiental, de intervención educativa, profesores que intervienen en comunidades indígenas, proyectos interdisciplinarios de intervención ambiental, proyectos muy interesantes. Y también es muy relevante también ver una tercera tipología de académicos que, pues en la terminología que yo manejé, esta teoría de campos de Bourdieu, podríamos ubicar como a los académicos más consagrados, ¿no? No necesariamente se puede decir que están en la cúspide o son los referentes de sus disciplinas, pero podemos decir que concentran una serie de recursos, de capitales científicos que pueden servir mucho en su provecho. Y esto se refleja mucho en un programa de apoyo a la investigación que está aquí en México, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que es una dinámica de reconocimiento a los académicos, en el que dependiendo de ciertas características, del acceso a doctorado, acceso a especialidades en el extranjero, entre otros requisitos, les van otorgando apoyos a investigación pues que superan en recursos hasta 10, 20 veces más que otro tipo de académicos, ¿no? Y pues podemos corroborar que aunque no hay una tipología lineal ya en casos particulares, sí podemos ver que hay un sector de académicos muy favorecidos de ciertas políticas de evaluación, y esto pues en los resultados finales podemos ver que las lógicas de evaluación académica, las evaluaciones al rendimiento,
funcionan de forma un tanto desigual. Esto marca, igual en la perspectiva de campos, una estratificación pues muy alta. En la UNAM hay profesores de asignatura que realizan investigación independiente y obtienen un salario pues realmente muy bajo. Hay profesores en un rango medio que logran investigación con recursos de órganos administrativos de la UNAM o estatales y logran hacer proyectos de mayor envergadura, mayor alcance, y académicos que obtienen, son multirrecursos, ¿no? Obtienen financiamiento o apoyo para enrolarse en muy diversas instituciones, y pues esto se marca mucho en sus ingresos, en su notoriedad. Hay un espacio muy grande y hay muchas características muy particulares que yo hallé y que voy desglosando las particularidades por disciplina, por género, porque también la perspectiva de género es importante abordarla en cualquier tema. Y pues prácticamente mi investigación fue eso, ¿no? Ver todas las particularidades, lo problemático que se puede analizar y los efectos de estas políticas de evaluación académica. Y lo que yo quisiera reflexionar además es como hace unos días fue el día, no me acuerdo si fue internacional o si fue en unos países, el Día de la Mujer en la Ciencia, y se discutía mucho en redes sociales sobre en dónde se están insertando las mujeres en la ciencia, pero y lo que me hizo pensar mucho es cómo a las ciencias sociales muchas veces no se les toma como ciencias, ¿no? También mis apuntes más actuales, estoy tratando de desarrollar un proyecto donde también se logre valorar como conocimiento científico todos aquellos proyectos de índole popular que se están implementando para construir educación ambiental, sustentabilidad. También hay la perspectiva de género y el conocimiento popular, como también necesitan lógicas para ir legitimándose, ¿no? Y romper un poco esta visión de que solamente el conocimiento científico de ciertas disciplinas son los que merecen obtener cierta legitimidad cultural y para ser apoyados en términos de recursos y de reconocimiento simbólico, ¿no? Bueno, yo hasta aquí detengo mi reflexión, que básicamente es resumir todos estos puntos. Gracias, Omar. Ahora entramos a una ronda de preguntas. Sería interesante que se respondieran, es la misma pregunta para todos, pero me gustaría que respondieran a partir de esa perspectiva que tiene cada uno de la sociología y ese quehacer sociológico que a veces está un poco es difuso. Comienzo con Elsa. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los resultados y desafíos de la sociología? Sí, pues los desafíos son múltiples. Actualmente uno de ellos pues, es responder como sociólogos ante estos efectos que pueda tener la pandemia, ¿no? Algo con lo que comentaba Omar, es decir, estos conocimientos que se generan en nuestras aulas o en el área de investigación tendrían también que volverse propuestas de intervención. Otro importante es conocer esas nuevas formas de interacción para comprenderlas y entonces sí, que esas propuestas también vayan en el nuevo sentido de los nuevos escenarios como el teletrabajo, las redes sociales virtuales, entre otras situaciones que son importantes para las sociedades. Muy bien. Le hago la misma pregunta a Eddie. Entonces, ¿cuáles son los retos y los desafíos de la sociología? Eddie, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Es correcto. Para la sociología, algo muy importante hoy por hoy, tenemos que reflexionar en función de hacer frente a las transformaciones estructurales de la vida social. ¿Ya? Normalmente hoy por hoy llevamos una vida muy individualizada y entonces tendríamos que analizar mucho cómo esos fenómenos sociales se enfrentan los diferentes escenarios relacionados con la afectación a los individuos. Esto nos va a llevar definitivamente a que el sujeto está inmerso dentro de esa dinámica y la sociología, el gran reto sería cómo hacer frente a esas transformaciones de una sociedad
que actualmente venía analizándose de una manera colectiva, cómo empezar a analizar al sujeto mismo frente a esos fenómenos que se están dando. Cabalmente tenemos la pandemia, tenemos la conflictividad social, tenemos la violencia. Cada individuo percibe distinto el fenómeno. Y es aquí precisamente el gran reto de la sociología y un gran desafío. Cómo hacer frente a esas transformaciones sociales y principalmente yo creería que empezarse a dotar de nuevas herramientas analíticas que pueden permitir responder a una realidad social mucho más efectiva y que mejor plantear algún tipo de propuestas estratégicas para solucionar los diferentes fenómenos, o tal vez no solucionarlos, pero por lo menos intervenir y plantear propuestas en los cuales dejemos un poco a un lado el contexto simplemente teórico y bajar directamente a la realidad concreta que va relacionado a cómo diseñar algún tipo de estrategias que puedan prevenir o intervenir en una serie de conflictividad social que hoy por hoy existe entre las sociedades y que cada vez se están transformando precisamente a nuestras sociedades. Recordemos, ahora se habla de un nuevo orden mundial. Bien, ¿qué está haciendo realmente la sociología en estos casos? Es precisamente el gran reto de cómo podemos nosotros como sociólogos hacer frente a estas transformaciones y más que todo impulsar tal vez una sociología, digamos, de los desafíos, una sociología de los desafíos que pueda solucionar las percepciones y el imaginario social colectivo y cómo el individuo puede participar en ellas, principalmente enfrentando a todos estos fenómenos sociales que se dan hoy por hoy. Y por supuesto, nunca caer simple y sencillamente en la reproducción de, digamos, de aspectos teóricos simplemente, sino que un poquito tendríamos que bajar a lo que se refiere a la concreción, a la realidad. Nuestros cambios actuales son tan rápidos que tenemos que enfrentarlos de diferentes maneras. Creo que es el gran reto y el gran desafío para la sociología, hacer frente a esas transformaciones sociales. Muchas gracias, Eddie. Acertada participación, acertada respuesta. Ahora la misma pregunta para Omar. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la sociología? Que uno de los retos quizá tenga que ver primero con una de sus características que la caracterizan. Como yo titulé mi ponencia, es la necesidad, antes de elaborar una receta o lanzar nuestros conocimientos al mundo, también rescatar esta parte de salir a preguntar a las colectividades, a los colegas de otras disciplinas, a la gente que tiene otro tipo de conocimientos populares, la gente que vive determinadas experiencias, qué es lo que está pasando en sus entornos y generar un proceso de diálogo, como muchos teóricos latinoamericanos señalan, un diálogo de saberes que nos lleve a una comprensión muy, muy compleja y muy variada de lo que queremos responder, ¿no? O sea, la sociología tiene que explorar internamente esas capacidades, ¿no? De diversidad, de pensamiento. Por otra parte, en el aspecto práctico, pues es reafirmar un poco, ¿no? Construir colectividades que nosotros como, bueno, yo no soy académico, he trabajado más en el espacio público y de difusión cultural, que no le tengamos miedo a esa parte, ¿no? De acercarnos a las colectividades, independientemente sean sociólogas o no, se pueden construir proyectos muy interesantes. Uno de los retos, como ya señalaban actualmente en Latinoamérica, problemas de violencia, sustentabilidad, contaminación, y también con los nuevos retos de la pandemia, es muy necesario pensar colectivamente y tomar acción en cada una de las problemáticas, pues reiterando simplemente la diversidad de pensamientos que la sociología puede responder ante ellos y también participar de esos procesos colectivos. Pues muchas gracias por las presentaciones.
fue un aporte sociológico desde el ámbito técnico, científico y profesional. Entonces, le agradezco a Elsa Hernández, a Eri Morales, a Omar Loza, a Ángel Patraca, director de la Asociación Iberoamericana, y a Sailí, que está en la dirección académica. Mi nombre es Sergio Pineda, quedamos al tanto y muchas gracias por participar. Que tengan buena noche. Hasta luego, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, mucho éxito en el evento y pues muchas gracias. A ustedes por participar.